Hola, buenas tardes, buenas noches. Les habla Alba Cristina Sosa, coordinadora académica de Universitas Fundación. Les damos la más cordial bienvenida a nuestro espacio virtual dedicado al derecho laboral, jueves de videoconferencia. El tema de la videoconferencia del día de hoy es esclavitud moderna, tutela, reparación o impunidad. Sobre este tema debemos indicar muy rápidamente lo siguiente. La abolición del trabajo forzoso es un derecho fundamental específico del derecho laboral, desarrollado en al menos 3 de los 8 convenios fundamentales de la OIT. Sin embargo, los ordenamientos jurídicos carecen de vías administrativas, jurisdiccionales y a veces hasta constitucionales que garanticen la efectiva, oportuna e integral reparación de esta abominable pero vigente realidad en Latinoamérica y el mundo, generando una inaceptable inacción gubernamental y por tanto impunidad. El encargado de hablarnos sobre este interesante tema es el abogado laboralista ecuatoriano Pablo Salinas Jaramillo, quien es licenciado en Ciencias Jurídicas por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, con maestría en Derecho de la Empresa por la Universidad Andina Simón Bolívar. Es socio en Salinas Villacrés Abogado. Es secretario de la Federación Interamericana de Abogados, capítulo Ecuador desde el año 2017. Ex becario de la Sociedad Internacional de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, al 6º Seminario de Posgrado Internacional y Comparado de Derecho del Trabajo sobre Derechos Fundamentales, que se desarrolló en el año 2016 en Margarita y fue organizado por Universitas Fundación. Fue participante de los últimos seminarios virtuales de Derecho del Trabajo comparado sobre futuro de Derecho del Trabajo y Derecho Constitucional del Trabajo de Universitas Fundación, avalado por la Academia Iberoamericana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Muy buenas tardes con todos. Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias, Alba, por tan generosa presentación. Quisiera pensar que realmente, al igual que todos quienes estamos en el derecho laboral, soy un profesional que trata de mantenerse actualizado y de colaborar para que se haga verdadera justicia en materia laboral. Quisiera agradecer muy especialmente al profesor Hernández, al profesor Mirabal, a Julio Pérez, a ti, Alba, por todo el trabajo que desarrollan permanentemente. A mi amigo y colega Andrés Chonqui, ecuatoriano también, quien ha sido la persona que me ha impulsado a involucrarme un poco más en estos temas académicos, igual que a mi colega Alejandra Zambrano, que es una persona con quien nos debatimos justamente en temas de esclavitud, con ella y otro grupo de maravillosa gente que dedica su vida a la defensa de los derechos fundamentales de las personas. Bueno, pues a ellos también les mando un saludo, y bueno, pues a todos los profesores y colegas del último curso que tuvimos de Derecho Constitucional del Trabajo con Universitas, que es, bueno, pues una fundación tan importante, digo yo, en fomentar el derecho laboral. Bueno, un poco les indico, voy a tratar de llevar mi disertación a través de la ayuda de una presentación que voy a compartir con ustedes. Y pues bueno, empecemos. Permítanme un segundo. Perfecto. Bueno, pues el tema que vamos a tratar el día de hoy, como bien lo había indicado Alba, es la esclavitud moderna, tutela, reparación o impunidad. Quisiera empezar hablando acerca de en qué consiste este derecho fundamental, la abolición del trabajo forzoso. Bueno, pues es un derecho humano, es algo connatural al ser humano, es un valor mínimo universal, es algo de lo que no se puede prescindir. No quisiera usar otras palabras, sino las que tal vez se usaron en el propio Convenio 29, allá por el año 1930, y dice: se designa todo trabajo o servicio exigido a un individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera
y para el cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente. Han pasado casi 100 años desde que se ideó esta definición y realmente las cosas no han cambiado mucho. Hasta el día de hoy se sigue todavía tratando sobre los mismos elementos. Una definición bastante parecida a la que realiza el Convenio 29 también se realiza, por ejemplo, en la sentencia que, bueno, analizaremos más adelante, que es de Brasil Verde contra el Estado de Brasil, en donde también se menciona que el trabajo forzoso es aquel que es exigido a un individuo bajo amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente. En todo caso, quisiera también referir algo. Voy a hacer mención de lo que yo conozco del derecho ecuatoriano, en una constitución que, bueno, pues ya tiene algunos años y trata de ser muy garantista, desarrolla muchísimo los derechos de las personas. Ya veremos a ratos si es que ese desarrollo es suficiente. En todo caso, en el artículo 66 de la Constitución ecuatoriana dice que se reconoce y garantiza a las personas. Entre otros, el número 29 dice los derechos de libertad que incluyen la prohibición de la esclavitud, la explotación, la servidumbre y el tráfico y la trata de seres humanos en todas sus formas. El Estado adoptará medidas de prevención y erradicación de la trata de personas y de protección y reinserción social a las víctimas de la trata y de otras formas de violación de libertad. Bueno, pues visto así, la Constitución ecuatoriana tendría un marco constitucional bastante amplio, bastante claro sobre lo que se trata de proteger respecto a este derecho fundamental que estamos tratando el día de hoy. Sin embargo, bueno, pues existe no solamente la Constitución, en el caso ecuatoriano lo que acabo de relatar. Cada uno de los países, de las personas que gentilmente están el día de hoy acompañándonos en esta disertación, también tendrán artículos parecidos. Envío un especial saludo a una colega en Argentina que tuvo la gentileza de enviarme justamente la Constitución argentina, y allí en cambio se hacían declaraciones más fuertes, ¿no? Decían desde, si mal no recuerdo, parafrasear, decía desde que sale esta Constitución ya no hay esclavos en Argentina, todos quedan libres. Y pues bueno, todos tienen este tema de la Constitución, pero hablemos de que también hay un bloque de convencionalidad, y es que los tratados internacionales, sean estos bilaterales o multilaterales, tienen un importante sentido al momento de desarrollar este tipo de derechos. Entonces, hay una infinidad de tratados internacionales que tratan sobre este tema. Yo he señalado aquí apenas unos pocos, como es la Declaración Universal de Derechos Humanos del año 48, bueno, el precitado Convenio 29 de la OIT sobre el trabajo forzoso u obligatorio, el Convenio 105 sobre la abolición del trabajo forzoso del año 57, el Convenio 182 del año 99, que habla sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil, porque como veremos un poco más adelante, la esclavitud no solamente alcanza a las personas adultas, sino tristemente también llega a los niños. Y bueno, pues también es importante la declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales del trabajo del año 98. No quisiera dejar de mencionar algunos más que me parecen también importantes, como en este caso, por ejemplo, podría ser la Convención sobre la Esclavitud de la Sociedad de Naciones del 25 de septiembre del año 1926, o el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, porque la esclavitud, bueno, pues por su trascendencia como derecho fundamental, da lugar a que en determinados momentos esto se convierte en un delito de lesa humanidad, con carácter imprescriptible, perseguible a nivel universal, ¿verdad? Entonces, son normas importantes, entre otras muchas, la Convención de Naciones Unidas sobre la Delincuencia Organizada Transnacional, la Convención sobre la Tortura, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, y es que ya vamos a ver que las víctimas de la esclavitud llega básicamente a todos los grupos vulnerables que en general deberían más bien ser protegidos por los diferentes ordenamientos.
En todo caso, este bloque de convencionalidad viene a complementar lo que naturalmente cada uno de los de lo que cada una de las constituciones establece en los respectivos países, e incluso bajo un principio de aplicación más favorable, de favorabilidad, llegaría incluso a extender lo que en algún momento determinado establezca una constitución en específico a efectos de interpretación y aplicación. Pero bueno, ¿qué es la esclavitud moderna? Quisiera utilizar las palabras que son utilizadas por un organismo que se dedica loablemente a hacer seguimiento y a luchar por la defensa de quienes están sufriendo esclavitud, anti-slavery. Y ellos dicen, hoy la esclavitud se trata menos de personas que literalmente poseen a otras personas, aunque todavía existe, pero se trata más de ser explotado y completamente controlado por otra persona sin poder irse. Vamos a ver que esto es importante porque el concepto que se tiene de esclavitud de los siglos XVI, XVII, XVIII son muy diferentes a los de la esclavitud tal como la vemos ahora, y no porque realmente las personas no sigan siendo esclavizadas, sino porque en esa época se centraba más en el tema de la propiedad. Las personas eran propiedad de alguien más, y por ser propiedad de alguien más, podían ser, bueno, con la usanza de lo que nuestro derecho civil continental decía, ¿no? Al uso y al abuso de la propiedad. Pero bueno, pues ahora en el siglo XXI todavía sigue habiendo esclavitud, pero es porque las personas todavía son susceptibles de ser explotadas y controladas por alguien más, y no pueden irse, se encuentran atadas por diferentes circunstancias. ¿Qué modalidades podemos encontrar en la actualidad de lo que sería la esclavitud moderna? Por ejemplo, encontramos trabajadores domésticos, se escuchan con cierta frecuencia casos de personas que son incluso recluidas en hogares de personas para que presten sus servicios domésticos, obreros del sector de la construcción, fábricas clandestinas, explotaciones agrícolas, buques pesqueros, la industria sexual, la trata de personas, la servidumbre de la gleba. Todas estas son modalidades, formas en las que actualmente sigue vigente la esclavitud moderna. Pero un poco retomando lo que se mencionaba antes, pero bueno, ¿por qué las personas, si ya no son propiedad de alguien más, caen en la esclavitud? Bueno, este tema es desarrollado igualmente también por la sentencia del caso Brasil Verde contra Brasil, y es que justamente hay ciertos elementos que permiten identificar cuando hay esclavitud, más allá de que no exista propiedad de una persona sobre otra necesariamente. Características como ¿qué? Como el golpe o el castigo físico. Esto incluso a veces se da entre familiares. En ciertas ocasiones existen raptos, secuestros, confinamientos, encierros de personas. Algo que sucede muy comúnmente también es que hay cobros que impiden a una persona que se mueva del lugar de trabajo, porque básicamente pagan con su libertad deudas. Existen también amenazas de denuncia o deportación a migrantes. Esto también sucede mucho con los fenómenos que se producen en todo el mundo de migración. Recordemos que para ciertas empresas que no manejan estándares éticos de producción, los migrantes suelen ser una fuente de mano de obra muy barata a la cual pueden explotar. Entonces, esta es una forma, una característica que se puede dar, se les quita los documentos, ¿sí? Esto justamente se menciona en la sentencia de Brasil, ¿no? Voy a terminar de leer esto y les menciono. También hay como formas de castigo o sanción dentro de la operación de una empresa, o sencillamente hasta por causas de discriminación que pueden ir desde temas raciales, políticos o religiosos. En el apartado 298 a 301 más o menos de la sentencia Brasil Verde contra Brasil,
se menciona justamente algunas de las características que en ese caso se dieron y que dieron lugar a que existe una condena reconociendo la esclavitud moderna, y se hablaba de que justamente estos trabajadores eran reclutados, que ellos eran obligados a entregar sus documentos de identidad, que eran obligados a firmar documentos en los que justamente adquirían deudas, obligaciones, sufrían condiciones deplorables de vivienda y de vida, el agua que consumían no era tratada, era inadecuada, sus jornadas eran extenuantes, la comida que ellos consumían se las anotaban en cuadernos para luego descontarlas de su propia, entre comillas, remuneración. Entonces, vemos que estas características efectivamente se encuadran con lo que acabamos de revisar, y en este caso concreto dieron lugar a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condene al Estado brasileño. Esclavitud moderna en el mundo. Bueno, este cuadro que me permito indicarles ahora no es actualizado completamente, es del año 2012, pero más o menos trata de darnos una proporción de cómo está repartida la esclavitud en el mundo, en este caso cortado al año 2012. Estamos hablando de millones de personas en África, en América, en Europa, en todos los continentes. Y es que es importante señalar esto: la esclavitud moderna no es un fenómeno que se produce necesariamente en países en vías de desarrollo, es una realidad que se vive también en países desarrollados. Justamente en esos países desarrollados, por ejemplo, se estila mucho formas de esclavitud que están relacionadas a la explotación de migrantes o a la explotación sexual. Veamos un poco más de estadísticas. Esto nos dice en cambio la OIT de un informe que reporta en el año 2017, y que son datos interesantes. Nos dicen que el 71% de personas que son víctimas de esclavitud moderna son mujeres y niñas. Quiere decir que, hablando de género, realmente las mujeres son quienes más sufren la esclavitud moderna. La servidumbre por deudas es prácticamente el 50% de los que representan el trabajo forzoso. Vale decir, las deudas que adquiere una persona le obligan en un momento determinado a ceder su libertad, su derecho fundamental, para poder pagarlas. Yo sobre esto quisiera mencionar algo que está indicado por Jesús Cruz Villalón en su obra Compendio de Derecho del Trabajo, y es que nosotros no debemos olvidar que dice: el elemento de la libertad sirve de principio orientativo general de interpretación de toda la legislación laboral. Si es que nosotros partimos de que hay gente que entra con deudas y que va a perder su libertad, entonces estamos borrando de la mitad el principio orientativo que debería dar lugar a que se aplique toda la legislación laboral, y esa es precisamente la distorsión que lleva a la explotación y al abuso de todas esas personas. Y tal vez para mí el dato más triste: de cada 4 víctimas de esclavitud moderna, 1 es un niño o niña. Esto es muy triste porque, bueno, pues la esclavitud de por sí ya es un fenómeno terrible, pero que esto se produzca con niños es algo que realmente llega a ser inconcebible, ¿no? Inaceptable. Actualmente se estima que hay 25 millones de personas que sufren alguna forma de esclavitud moderna, y por favor tómese en cuenta que en estos 25 millones no están incluidos los 15 y más millones de personas que entran en matrimonios forzosos, entendiendo que estos matrimonios forzosos para la OIT y para otros organismos vienen a ser también ciertas formas de esclavitud. Entonces estamos hablando de que hay entre 25 y 40 millones de personas que son privadas de su libertad y que tienen que ejercer actividades a favor de otra persona que las explota sin poder huir de ahí. Esta es la parte que más me interesa tal vez de mi exposición, y es la que trata acerca de las vías de tutela y reparación. Básicamente la pregunta sería: ¿cómo accedo a la tutela de mis derechos? ¿Cómo accedo a la reparación de mis derechos? Rolando Murgas Torraza,
nos dice en uno de sus artículos publicado justamente en un libro que tengo de Universitas, que son tan valiosos y tienen tantos artículos de importancia gravitante en el derecho laboral. Rolando Murgas Torraza nos dice: un elemento clave para apuntalar el nuevo constitucionalismo social son las jurisprudencias que preservan la esencia del mandato constitucional, evitan la inaplicabilidad real de las normas que reconocen de manera directa los derechos fundamentales de los trabajadores e incluso en desarrollo de principios constitucionales extienden el ámbito de protección. Vamos a ver cómo la jurisprudencia efectivamente, con la base constitucional, con la base convencional, con la base legal, desarrollan los principios y derechos fundamentales con la finalidad de dar un mayor ámbito de protección. El convenio 29 nos dice que las autoridades competentes no deberán imponer o dejar que se imponga el trabajo forzoso u obligatorio en provecho de particulares, de compañías o de personas jurídicas de carácter privado. Esta es una norma que, bueno, pues genera una obligación, pero no indica cómo. Parecería que es una norma más programática que debería desarrollar cada Estado. Veremos pronto que la voluntad política a veces queda corta respecto a los compromisos adquiridos en este tipo de instrumentos internacionales. Pero el convenio 105 llega un poco más allá, dice: todo miembro de la organización que ratifique el convenio se obliga a tomar medidas eficaces para la abolición inmediata y completa del trabajo forzoso u obligatorio. Y es que precisamente la idea no es que se declaren solamente derechos, sino que se busquen los medios, los mecanismos, los procedimientos específicos, rápidos, eficaces, accesibles, para que las personas puedan tutelar sus derechos y eventualmente, frente a una vulneración, repararlos. Quisiera recurrir a una clasificación que a mí me ha parecido muy útil, que no es propia, es del profesor José Luis Ugarte, él tan lúcido en sus ideas, me permito tomar la clasificación que él nos ha dado, ¿no? Él nos decía que las vías de tutela y reparación de derechos fundamentales, básicamente, podrían darse, por un lado, tal vez con negociación colectiva, pero resulta que la negociación colectiva queda insuficiente. Y queda insuficiente porque ellos se han centrado en la parte remunerativa. La negociación colectiva parecería no ser el medio eficaz, idóneo, para poder hacer una reclamación de tutela o, peor aún, de reparación de derechos fundamentales. Se ha vuelto un tema meramente salarial. También existen las instancias jurisdiccionales ordinarias. Existen varios países que llevan a través de justamente de sus jurisdicciones ordinarias la defensa de estos derechos. Sin embargo, me permito señalar algo, que también lo menciona el doctor Ugarte. Ellos diluyen generalmente el contenido de los derechos fundamentales y resultan insuficientes para poder resolver los derechos que son de mayor valor en el sistema jurídico. Me atrevería a decir incluso algo más. Muchas veces los jueces ordinarios se sienten atados solamente a resolver las partes remunerativas y como que se quedan cortos, como que les da un poco de recelo extenderse a resolver la reparación de otro tipo de derechos fundamentales que suelen ser concomitantemente vulnerados con el de la abolición del trabajo forzoso. Hablemos del derecho a la salud, hablemos del derecho a la identidad, hablemos del derecho a la educación, hablemos del derecho, ¿no es cierto?, a desarrollar un proyecto de vida digna. Pero en todo caso, es una vía por la que se podría canalizar la tutela y reparación. Pero hay otros procedimientos, son los procedimientos generales de tutela constitucional, estos llamados amparos constitucionales que existen en prácticamente todos nuestros ordenamientos. Y es que ellos generalmente suelen ser los que más se usan para tratar de reparar derechos fundamentales. ¿Qué problemas tenemos con ellos? Bueno, pues que generalmente son acciones extraordinarias,
no son de fácil acceso. Quien quiere utilizar un procedimiento de estos tiene que asesorarse con una persona que conozca del tema, porque probablemente si no lo plantea bien, por tener un carácter extraordinario, no va a poder acceder. Son procedimientos que, aunque son constitucionales, en el camino no toman en cuenta la asimetría, la relación de poder que existe entre el empleador y el trabajador, y por eso en esos procedimientos, no se dan ciertas ventajas que podría tener el trabajador, pero esto lo toco después, así que por el momento lo dejo allí. Pero digamos que son la vía más idónea. Sin embargo, también a ratos existe un problema, porque, bueno, hablo del caso ecuatoriano en concreto, muchas veces el pedir que se reparen ciertos derechos laborales es visto por los jueces constitucionales como querer llevar temas legales a la vía constitucional, y eso a veces lleva a que muchas acciones sean desechadas, porque el juez constitucional es celoso, no quiere aceptar que la vía constitucional se vuelva una instancia para debatir lo que tal vez existen jueces ordinarios con una competencia específica para solucionar. Finalmente hay los procedimientos especiales. Los procedimientos especiales, al menos a juicio del profesor Ugarte, tal vez serían los más idóneos. Sin embargo, sobre esto yo algún rato leía un interesante artículo justamente del propio profesor Ugarte, y nos decía esto, nos decía que la vía estándar de nuestro ordenamiento jurídico, el chileno, contempla para la tutela de derechos fundamentales garantizados en la Constitución la denominada acción de protección. Se había mostrado absolutamente inútil para la tutela de dichos derechos en la relación laboral. Y es que tenemos que señalar algo que a ratos nos cuesta un poco concebirlo, pero es cierto, y es que los procesos laborales tienen una concepción patrimonial, es decir, se estima que lo más importante es el patrimonio, y no tanto a ratos los derechos fundamentales, a pesar de que nuestras constituciones siempre empiezan diciendo que ese es el principal deber del Estado y de cada uno de sus ciudadanos. Siguiendo justamente esta idea del doctor Ugarte, me permito indicar algo del estándar que él nos decía que para que se hable de eficacia de estas vías de reparación, de estas vías de tutela, debería haber una protección amplia de derechos. Y es que aquí nos encontramos, por ejemplo, en casos donde algunas legislaciones se contentan con únicamente proteger los mínimos indispensables. Y otras, en cambio, a veces con desarrollo jurisprudencial, bueno, pues logran tener un mayor avance, un mayor desarrollo en la tutela y reparación de estos derechos. Pero también nos encontramos con otra limitación, que es la interpretación de las normas constitucionales, convencionales, legales, porque nuestros jueces todavía están acostumbrados mucho a la interpretación tradicional, y resulta que al momento de aplicar derechos fundamentales, nosotros tenemos que recurrir a una interpretación más bien sistemática, teleológica, que nos permita ver no solamente qué es lo que quiso decir el legislador cuando hizo una constitución tal vez hace 80 años o hace 10 años, sino cómo dentro del sistema actual y con la visión actual que tenemos se debería aplicar, porque precisamente lo que se busca es llegar a obtener los fines que busca la norma constitucional, llegar a alcanzar los fines que son propios de los derechos fundamentales, que están previstos en todas esas normas. Un segundo punto, como estándar de eficacia, es que se debe tutelar todo el íter de la relación laboral, y es que muchas veces los procedimientos se limitan solamente, por ejemplo, al momento del despido. Pero resulta que todas estas figuras pueden darse desde el momento de la contratación, hablando específicamente en el caso de la esclavitud moderna, se pueden dar desde el momento del reclutamiento y pasar desde la firma de documentos que dan lugar al inicio de una relación de explotación, pasar por todo ese íter, ¿verdad?, hasta llegar a una terminación que sea vulneradora de derechos, e incluso hasta después, porque tomemos en cuenta
que estas personas tienen consecuencias también a posterior. Este es un segundo elemento que señala el profesor Ugarte. Yo me atrevo muy humildemente a proponer tal vez un tercero relacionado con algo que también lo menciona Ugarte en otra parte, pero me atrevo a decir que el proceso debe también adecuarse a la realidad de los derechos fundamentales laborales. ¿Y por qué lo digo? Porque si es que no existe una adecuación de la carga probatoria, si no se da esta inversión de la carga probatoria en favor del trabajador, si es que no se aclara que las competencias limitadas que creen tener ciertos jueces no son tales, recordemos que los jueces deberían ser garantistas, no solamente de la ley, sino principalmente de las constituciones de cada país, de los convenios, ¿sí? No den lugar a la dilución de derechos fundamentales. Y es que aquí justamente venía lo que mencionaba hace un rato, la concepción patrimonial de tutela laboral es la que tenemos que romper en estos procesos. Porque si el proceso no es adecuado, finalmente no va a ser eficaz. Debo mencionar como un dato, en el Ecuador hace pocas semanas hubo una sentencia, la 1679, en la que por fin nuestra Corte Constitucional nos aclara este tema y nos dice, al menos para efectos del Ecuador, que la vía constitucional es la idónea para reparar vulneraciones de derechos fundamentales que se originan en conflictos laborales donde la jurisdicción laboral ordinaria resulta insuficiente. Y es que esto es importante porque hace un momento les mencionaba que es usual que por una parte el juez ordinario dice que su competencia no le permite reparar derechos que no sean estrictamente patrimoniales y relativos a la relación laboral, y por otra parte, en cambio, el juez constitucional cree que no puede reparar lo otro porque en cambio estaría entrometiéndose en algo de competencia legal de jueces ordinarios. Entonces, esto ya nos aclara, cuando hay violaciones de derechos fundamentales, al menos en el Ecuador, ya está claro, la vía constitucional es la idónea para reparar esas vulneraciones. Quiero ir terminando porque me he extendido un poco más de lo que pensaba, señalando dos casos emblemáticos que yo los veo así, el uno de Brasil y el otro de Ecuador, y que son casos recientes, son casos que se han dado aquí en Latinoamérica en los siglos XX y XXI. El primero, el caso Brasil Verde, ¿no? Es un caso que realmente inicia con procesos de esclavitud que se dieron desde mucho antes de que se diera el descubrimiento de las autoridades brasileñas de estas condiciones de esclavitud. Esto se da recién en el año 89, pero los procesos de esclavización ya se dieron mucho antes. Y específicamente esto se dio por el caso Fazenda Brasil Verde, en el estado de Pará. Sobre este caso, que llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, existe una sentencia dictada el 20 de octubre de 2016, que permitió que 45,000 personas sean liberadas de esta situación de esclavitud moderna. Y algo que llama la atención, yo pienso que tal vez la parte más importante, bueno, más allá naturalmente del análisis propio de qué es la esclavitud, de sus elementos y demás, es hablar de la inacción del Estado frente a este tipo de realidades. Y es que a través de este caso hubieron varias fiscalizaciones que se hicieron a la situación que tenían estas personas. Esto se dio entre el año 89 y el 2000, y sin embargo el Estado no tomaba medidas eficaces, idóneas, para lograr la protección efectiva de los derechos de estas personas que estaban en situación de esclavitud. Este tema me gustaría, ¿no es cierto?, reflejarlo con un pasaje justamente de esta sentencia. Y es que entre las consideraciones que hace la Corte, precisamente se menciona que uno de los deberes principales que tenía precisamente el Estado era haber actuado de forma oportuna, y es que ellos no lo hicieron oportunamente, y esto es prácticamente una de las razones por las que es condenado el Estado brasileño. Dice lo siguiente, en el
en el párrafo 320, dice: los estados deben adoptar medidas integrales para cumplir con la debida diligencia en casos de servidumbre, esclavitud, trata de personas y trabajo forzoso. En particular, los estados deben contar con un adecuado marco jurídico de protección, con una aplicación efectiva del mismo y políticas de prevención y prácticas que permitan actuar de manera eficaz ante las denuncias. Esto es importante tomarlo en cuenta porque nosotros tomamos otro tipo de documentos, por ejemplo, el informe de la relatora especial sobre las formas contemporáneas de esclavitud del 25 de julio de 2019, que se presenta ante la Asamblea de las Naciones Unidas, y pues bueno, hacen varias recomendaciones a los estados, recomendaciones a las empresas, recomendaciones a los ciudadanos, pero bueno, desde la humilde perspectiva de este disertante, son débiles al momento de poner en práctica. Nuevamente caemos en este asunto de declarar muchos derechos, de hablar de programas, de hablar de situaciones que finalmente no hablan de nada de procesos a través de los cuales se pueda buscar la tutela y la reparación efectiva de derechos vulnerados. Y es que eso es importante porque no importa cuántos programas hagamos, no importa cuántas normas tengamos, no importa cuántas declaraciones querramos hacer, sencillamente si es que no existen procesos para hacer efectivos de esos derechos, pues bueno, queda en la nada. Y no quisiera terminar sin mencionar el caso Furukawa. Este es un caso que se da aquí en Ecuador. Se da con una empresa que produce abacá en varias provincias del país. Viene con una tradición de aplicar estas formas de uso de mano de obra explotada, no solamente aquí en Ecuador, sino en otras partes del mundo, pero aquí empieza en el año 63 cuando se establece esa empresa. Aquí en el Ecuador, al igual que sucedió en Brasil, el Estado ecuatoriano se enteró en el año 2018 de que había esta situación con 1.200 personas. 1.200 personas que, como ustedes pueden ver, vivían en barracas, al más puro estilo del siglo XVII, en condiciones muy parecidas a las que se señalaba hace un momento en la sentencia brasileña, relativa al Estado brasileño. Y la actuación estatal es débil, y la actuación estatal es indiferente, es indolente. A ratos hasta parece alineada con el interés de la empresa. Parecería a ratos que al Estado ecuatoriano le interesa más conservar una empresa que produce réditos a nivel de tributos que tutelar los derechos de las personas. En abril del año 2019, al menos 8 o 9 estamentos, organismos de la ONU que integran el sistema de las Naciones Unidas, piden justamente que se haga un seguimiento y el Ecuador no reacciona. Actualmente esto está con una acción de protección en la cual todo un comité de solidaridad formado por diferentes grupos de defensa de derechos humanos, de defensa de personas afrodescendientes, de personas indígenas, de agricultores, están aunando esfuerzos, inclusive con abogados que como yo, que pareciendo ser un abogado corporativo no debería estar metiéndome en estos asuntos, pero tenemos una creencia ética de que esto no puede existir en un Estado verdaderamente democrático, esto no puede existir en un Estado de derechos. Allí he dejado solamente para conocimiento de ustedes, si desean conocer más de este caso, un vínculo donde se puede acceder a información y seguimiento de este caso. Creo que con esto básicamente he tratado de abordar todos los temas que el tiempo me permite y pues bueno, quedo abierto a lo que nos disponga Alba y el público. Si tienen alguna duda, algo que yo pueda resolverles, con todo gusto estoy para servirles. Muchísimas gracias, Pablo, por tu interesante disertación y bueno, y por brindarnos esos datos sobre
a sus casos actuales que estás sobre todo viviendo tu país, que me imagino que ese fue tu punto de inspiración, además, para la disertación del día de hoy. Por acá tenemos algunas preguntas a través del chat y desde Facebook también. La primera, José Joaquín Escalona, nos pregunta o comenta más bien: de acuerdo a lo planteado, existen los instrumentos jurídicos, tanto nacionales como internacionales, que sancionan este tipo de prácticas, aunque deficientes. La mayor carencia es la falta de voluntad política para combatir estos delitos. ¿Algún comentario rápidamente? Coincido absolutamente, la voluntad política es importante al momento de ejecutar este tipo de temas, porque las normas existen, pero si es que no existe esta voluntad política, muchas veces no se llevan adelante. Aquí en el Ecuador, por ejemplo, hay dos ministerios: el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Gobierno, también el Ministerio de Inclusión Económica y Social. En el caso de Purucagua, por ser un poco más preciso, en el caso que conozco tal vez más de cerca, tienen absoluto conocimiento de lo que está pasando con toda esta gente que está siendo desplazada, que le están derrocando las barracas donde ellos vivían, que les están expulsando y no toman acción alguna. Eso es voluntad política. Y por otro lado, bueno, pues ya viene el tema de que los jueces se arriesguen a hacer lo que yo creo que deben hacer como jueces garantistas. Coincido completamente con mi criterio. Muchas gracias. Por acá, Edgar Cascante, saludos desde Costa Rica. Desde luego que desde el convenio 29 hasta el protocolo de 2014, ambos de la OIT, hay una evolución sobre el abordaje del trabajo forzoso. Mi consulta es: ¿habrá casos donde el empleador se le imponga una reparación adicional en favor de la víctima del trabajo forzoso, más allá de los derechos derivados del contrato de trabajo? Bueno, me parece una pregunta muy interesante, muy atinente. Voy a dar mi criterio muy personal acerca de esto. Yo considero que sí. Los jueces deberían conceder más que los simples derechos laborales, porque vamos a hablar de que las personas que sufren esclavitud son personas que muchas veces son privadas del derecho a la salud. Yo no he podido ahora, creo que no era el momento, pero he tenido que ver fotos de personas que dentro de este esquema de esclavitud son mutiladas de forma definitiva y grave en su cuerpo. He visto personas que naturalmente están sufriendo graves daños psicológicos. Hay personas que han nacido y han muerto dentro de esas haciendas sin poder siquiera obtener una cédula de identidad, sin tener derecho a ejercer su derecho a la identidad, sin tener un nombre. Hay personas que no han podido acceder a la educación, que han vivido solamente, bueno, sabiendo hacer un proceso productivo, tal vez siendo explotados sexualmente. Entonces, cuando nosotros hablamos de reparación de derechos fundamentales, no tenemos que centrarnos únicamente, a mi criterio, en los derechos específicamente laborales, sino que tenemos que abordar esto de una manera integral. La reparación debería ser sobre todos los demás derechos que en conjunto han sido afectados en el proyecto de vida de las personas sometidas a esclavitud moderna. Y, bueno, pues nadie les podrá quitar esa experiencia horrible de sus mentes, pero por lo menos en la reparación algo se podrá hacer por ellos, tal vez, no sé, entregarles tierras para que ellos puedan producir, establecer mecanismos más adecuados en los estados para poder acceder a la tutela y reparación de los derechos, expedir políticas para que, por ejemplo, las empresas sean más cuidadosas. Hay algo que a mí me interesa y que también quisiera leer, un pasaje de un autor que me parece interesante, y es que es del doctor Wilfrido Sanguinetti Raymond, y él nos dice precisamente que las empresas poco a poco están tratando de alinearse, no solamente con lo que dicen las leyes y los acuerdos, sino que se autoimponen instrumentos de garantía de ciertos estándares en defensa de las personas que trabajan para ellos. A ninguna empresa de estas grandes corporaciones le gusta esa mala publicidad
de que les digan que están teniendo mano de obra esclava en sus procesos de producción. Y él justamente nos dice que este tema, los códigos de conducta y los acuerdos de marcos internacionales, a partir de su función concurrente de instrumentos de garantía de un conjunto de estándares justos de protección a nivel internacional, vienen experimentando en los últimos años un interesante proceso de convergencia, de acuerdo con el cual, mientras los primeros empiezan a incorporar mecanismos de supervisión basados en la participación sindical, que matizan en una buena medida su carácter unilateral, los segundos tienden a expandir su radio de acción al conjunto de cadenas de producción. Y esto es importante, porque la esclavitud no es un tema que se debe combatir solamente desde el Estado, sino que también debe asentarse desde las empresas, desde la ciudadanía. Ese sería tal vez mi comentario sobre la pregunta que me ha hecho. Muchas gracias. Por acá preguntan desde Facebook, a través de Facebook, perdón, Laura Díaz. ¿Existe en Ecuador antecedentes sobre trabajo forzoso que haya alcanzado instancias judiciales? Hablaste sobre un caso en concreto, pero ¿eso ha llegado a instancias judiciales? Mira, hemos tratado de ver algunos casos justamente sobre esclavitud. Entiendo que existen, pero lamentablemente son muy anteriores en el tiempo, digamos, que el marco constitucional y legal en el que se desarrollaron no dio lugar tal vez a que las soluciones aplicadas sean las más adecuadas. Naturalmente, bueno, pues en tantos años de jurisprudencia, no solo jurisdiccional, sino constitucional, pueden haber tal vez otros casos, pero en el que nos hemos centrado ahora más es en el caso Furukawa, porque pensamos que es la posibilidad idónea para que el Estado ecuatoriano siente un precedente que cambie esta situación a futuro. Perfecto, gracias. También a través de Facebook, Andrea Jiménez hace la siguiente pregunta. ¿Considera usted que estaríamos hablando de esclavitud moderna en aquellos casos donde los trabajadores a distancia o virtuales se mantienen disponibles para su empleador 24/7, 24 horas al día, 7 días a la semana? Bueno, mira, yo creo que ese es un tema que se debería tal vez abordar en un tema aparte, porque es un tema muy extenso y muy interesante. Ahora con Alba, antes de iniciar esta presentación, justamente comentábamos de eso. Y es que, en verdad, las personas actualmente estamos sometidas a uno de estos aparatos que básicamente nos convierten un poco en esclavos de nuestros empleadores, pero tenemos que tomar en cuenta algo. No es que nuestro empleador muchas veces nos obliga. Existe a ratos una especie de compulsión propia de los trabajadores a atarse a esto para poder cumplir con el empleador. Se ha roto esa línea que existía entre la puerta de la fábrica y la vida privada del trabajador. Antes, ¿no es cierto?, los trabajadores colgaban su mandil, su overol, y sabían que por fuera eran personas libres. Ahora nosotros cargamos un dispositivo prendido 24 horas junto a nosotros, y nosotros mismos a veces nos forzamos a responder a las 2, a las 3 de la madrugada a un correo. Yo pienso que la esclavitud moderna tal vez se reviste de vulneraciones un poco más diferentes. Yo me atrevería a decir tal vez que, bueno, sin negar la posibilidad de que hayan formas de esclavitud que puedan llegar a aplicarse a través de medios digitales, pero me atrevería a decir que tal vez esto más es parte de una adecuación del trabajo a este futuro innegable al que vamos con la tecnología, y que tendremos que ver dónde queda un punto medio en el que la dignidad de las personas y su vida personal no sea atropellada por las necesidades corporativas y el trabajo entendido como producción nada más. Muchas gracias. Susana Rodríguez a través de Facebook pregunta: ¿qué tipo de medidas recomienda a fin de eliminar trabajo forzoso? Bueno, en primer lugar, pienso yo que deben existir vías idóneas justamente para poder denunciar. Lo más triste en un sistema que tiene derechos, que garantiza derechos, entre comillas, es que las personas cuando quieren acceder a ellos no encuentren una forma fácil, expedita, eficaz, idónea, de llegar a tener una respuesta. Esto crea una frustración que posteriormente se produce en cambio una suerte de, no sé, de dejar que las cosas queden allí.
que se produzca una impunidad. Yo pienso, soy fiel creyente de que los derechos deben ser instrumentalizados con procesos, con organismos que permitan que las personas accedan. Eso por un lado. Y por otro lado también creo que es importante que ya dentro del sistema productivo de las empresas, y cuando hablo de empresas no hablo solamente de compañías, no hablo de las transnacionales, sino hablo también de las empresas micro, de las empresas pequeñas, comiencen a tener una consideración social en el desarrollo de sus actividades productivas, porque solo esa consideración social es la que permitirá que las personas, tengan, el cumplimiento de los derechos de otras personas por el frente, que no se olviden que las personas que van a trabajar en sus empresas también son seres humanos. Por ese lado creería que, por un lado, la ciudadanía y por el otro lado, el acceso idóneo del Estado a formas de tutela y reparación sería lo que yo tal vez recomendaría. Muchas gracias. Verónica Rojas indica lo siguiente: excelente disertación. ¿Conoce usted si hay un seguimiento de organizaciones o instituciones privadas o del Estado a aquellos casos que no se denuncian sobre trabajo forzoso? Bueno, hay varios organismos, varias ONGs que hacen este seguimiento, no solamente a nivel latinoamericano, sino a nivel mundial. Slavery.org y algunos que justamente mencioné a través de mi disertación, son grupos que se dedican precisamente a hacer seguimiento de casos de lo que es la esclavitud moderna, y muchas veces de hecho se convierten en voceros de los que no logran que una institución pública les dé un medio idóneo de tutela y reparación estatal. Yo creo que precisamente la ciudadanía tiene que empoderarse en esto, y estos grupos claramente existen, hay varios, y es que en algún momento desean, podría compartirlos después en Facebook, podría tratar de anotar algunos de aquellos que yo conozco y que sé que hacen un excelente trabajo. Son, como yo decía, son gente maravillosa que dedica su vida a la defensa de los derechos de otras personas. Muchas gracias. Por acá un comentario de Eliana Cantillo de Colombia, quien se encuentra aquí en Zoom. Como comentario, la pregunta de Edgar Cascante. En Colombia, el trabajador puede pedir la reparación plena u ordinaria de perjuicio a los trabajadores que en ejercicio de la labor sufran un accidente o padezcan una enfermedad, la cual comprende la reparación por disminución de la capacidad laboral, el daño emergente o el lucro cesante que le genere. Los perjuicios fisiológicos, el daño en la vida de la relación, perjuicios morales, etc. Desde luego que, como lo decía Pablo hace un momento, los daños pueden ser psicológicos o físicos, y en la medida en que estos se demuestran, son objeto de resarcimiento. Más adelante indica la misma Eliana, esto no lo he visto en trabajo forzoso, pero eventualmente podrá ser utilizado si se demostrara tan aberrante conducta, pues de ello devendría lógicamente la declaración del contrato de trabajo. ¿Algún comentario al respecto? Bueno, tal vez un poco complementar con lo que hace un rato mencionaba justamente del Estatuto de Roma, ¿no? Y más allá incluso de las reparaciones, no debemos olvidarnos que esto constituye eventualmente un delito de lesa humanidad. Veía en el chat a alguien que justamente decía que otra forma de sancionar esto podría ser a través de robustecer temas penales. Bueno, pues siempre hay las personas que consideran que el tema penal debería ser de última ratio, pero a la vez yo considero que tratándose de derechos fundamentales, bueno, pues debería justamente allí aplicarse el sistema penal. No podríamos dejar en la impunidad este tipo de aborrecibles actos. Muchas gracias. Por acá Gonzalo Martín Salcedo de Brasil pregunta lo siguiente. En lo referente a las indemnizaciones, ¿cómo se calcula en Ecuador el monto a pagar a los trabajadores explotados? Eso sí hay una indemnización. Pregunto porque entiendo que se debería utilizar el concepto de daño punitivo del derecho americano,
Más adelante, indica el mismo Gonzalo, en Brasil hay proyecto de ley incluso buscando cambiar la definición del Código Penal, incluyendo las expresiones o excluyendo, ahí no lo tengo muy claro, jornada exhaustiva y también condiciones degradantes de trabajo, excluyendo jornada exhaustiva y también condiciones degradantes de trabajo de la definición del crimen que dicen respecto al trabajo en condiciones análogas al trabajo esclavo. ¿Algún comentario? Bueno, pues primero muchas gracias, saludos a Gonzalo. En días anteriores él tuvo la gentileza de ayudarme también un poco a abordar este tema. Bueno, pues los daños punitivos, al menos en la legislación ecuatoriana, no existen como tales. Yo también considero a ratos que debería implementarse algo por el estilo, pero digamos que dentro del contexto ecuatoriano lo que sí existe es la reparación integral. Y la reparación integral no solamente se limita a temas de carácter económico, sino que suele también tomar en cuenta otro tipo de cosas, como por ejemplo a veces pedir disculpas públicas, como por ejemplo asegurar que un organismo cree normas y así un sinfín de temas. Ahora, ya sobre la parte económicamente, sobre la parte económica específicamente hablando, suele darse peritajes y se toman en cuenta ciertos estándares que permitan cuantificar lo incuantificable. La dignidad de las personas es incuantificable, pero digamos que hay personas justamente que tratan de ayudar con parámetros que sirvan para ello. Muchas gracias. Por acá tenemos ya lo que sería prácticamente el último comentario para cerrar la sección de hoy de José Joaquín Escalona. La única forma de combatir esas prácticas es aplicar sanciones penales, civiles y pecuniarias ejemplarizantes, tanto para las empresas y particulares como para los funcionarios de los estados negligentes en procesar las denuncias. Felicitaciones por abordar este tema. Saludos desde México. Muchas gracias. Saludos también desde Ecuador y bueno, pues coincido completamente con el criterio. Aquí en Ecuador esperemos que la justicia constitucional permita evidenciar lo que en su momento ya pasó en el caso Brasil Verde y que los estados vayan obteniendo precedentes que les deje muy claro que no solamente es importante declarar derechos, sino brindar la atención y las vías adecuadas para que la gente pueda acceder a un verdadero ejercicio de esos derechos fundamentales. Ese sería mi comentario sobre el tema. Bueno, muchísimas gracias. Ratificamos el agradecimiento a Pablo por haber aceptado ser nuestro disertante el día de hoy con tan interesante tema. Les recordamos que a partir de mañana estará disponible el video de esta videoconferencia en nuestro canal de YouTube. Así que no olviden suscribirse al canal Universitas Fundación y activar la campanita para que reciban las notificaciones cada vez que se sume un nuevo video a las listas de reproducción. Les recordamos también que la próxima semana, jueves y viernes 12 y 13 de marzo, se estarán celebrando las jornadas sobre derecho colectivo del trabajo con 16 interesantes ponencias de ponentes, profesores, laboralistas de 8 países. Así que si quieren más información, no olviden visitar nuestra página web www.universitasfundacion.com y diríjanse a la sección Jornadas. Pablo, nuevamente derecho de palabra para ti para despedirnos también. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la generosa invitación que me hace Universitas Fundación. Nuevamente gracias a todos ustedes. Quienes han estado atentos de esta disertación a través de diferentes medios, les agradezco muchísimo. Y bueno, pues ratificarles que yo también asistiré a las jornadas de derecho colectivo. Relacionándolo un poco a este tema, los sindicatos tienen posibilidad de trabajar en el tema de esclavitud y apoyar a que estos actos aborrecibles no se produzcan.
Y bueno, pues así tendremos tal vez oportunidad de profundizar un poco más sobre todos los papeles que puede cumplir un sindicato. Yo les agradezco nuevamente mucho a todos y desde Ecuador les envío mis sinceros agradecimientos y un cordial saludo. Bueno, muchas gracias a todos los que participaron y se conectaron desde Facebook y en Zoom. Muchísimas gracias a todos. Buenas noches, buenas tardes, donde quiera que se encuentren y hasta pronto.